Hola a todos. Bueno, pues hoy vamos a grabar la segunda parte de este espinoso tema de Israel. Bueno, espinoso porque hay muchos jaleos con el tema y se arman muchos debates, a veces incluso con la exageración de los medios de comunicación, lo que yo siempre os cuento, ¿no? Que desgraciadamente tenemos unos medios de comunicación que se están comportando como una especie de supermercado, como un fast food, como una hamburguesería. Tienen que vender y vender la noticia y claro, cuando más exagerada la venden, cuando más, digamos, gorda la cuentan, pues más venden, ¿no? Yo he estado en Israel en fechas no muy lejanas y realmente cuando paseas por las calles y, y de alguna forma deambulas por ahí. Además está en Jerusalén, que es un sitio crítico, he estado en Tel Aviv, he estado muy cerquita de Gaza, casi en la frontera de hecho. Y bueno, a ver, evidentemente no es el clima de un país normal, pero tampoco, tal y como te lo cuentan en los medios de comunicación, parece que es un país donde no puedes deambular con un mínimo de normalidad y tranquilidad. Y realmente ahí la gente hace su vida con bastante normalidad. Bien, una vez hecho ese pequeño paréntesis introductorio, vamos a meternos en el tema. Entonces, en la otra parte lo que hice fue una especie de, bueno, un poquito de historia lejana para situarnos. Creo que ahora todos los oyentes estáis bastante situados en la historia, digamos, lejana de Israel y me faltaba pues entrar un poquito en la historia más cercana y en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, a modo de pequeño resumen, rápido, ¿vale? No me enrollaré demasiado, intentaré hacerlo breve. Lo que dije la otra vez es básicamente os tenéis que quedar con los siguientes temas, que el pueblo de Israel o la historia de Israel y la historia de la religión judía, que no olvidemos que al final eh, judío, Israel es una cosa que se une porque, como os conté, porque la única forma de quedarse en el pueblo judío o enmarcado dentro del pueblo judío y de la religión judía es, digamos, a través de la sangre, de la madre, ¿no? Cuando eres muy ortodoxo y cuando cumples realmente o quieres cumplir todos los preceptos, ¿no? Luego, evidentemente, como en todas las religiones y como en todos los organismos humanos, siempre ha habido manera de contornear esto y de hacerlo más flexible y gente que se salta la norma. Pero en general, la ortodoxia dice esto. Entonces, no hay que olvidar que al fin y al cabo estamos hablando de una religión, ¿vale? Una religión, igual que la musulmana, la cristiana, monoteísta, pero que tiene esa pequeña peculiaridad. Tiene esa pequeña peculiaridad de que solamente se puede renovar a través de la sangre, digamos, ¿no? O renovar o solamente te puedes quedar, digamos, a través de una cierta consanguinidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que dejarlo bien claro. Esto ha conllevado varios temas que han hecho al pueblo judío siempre un poco peculiar. Primero, nunca ha crecido el número demasiado, aunque hubo un tiempo antes de los romanos en la que la religión judía, al ser la única monoteísta que había, y los adeptos pues realmente pues en lo que es el actual Israel, incluso extendiéndose bastante más lejos, tuvieron muchísima población. No hay que olvidar que Roma, el Imperio Romano fue el primer holocausto como tal, digamos, de judíos, lo provocó Roma, básicamente, ¿no? Lo provocó Roma y fue bastante bestia. O sea, los historiadores calculan que probablemente los romanos pues se cargaron muchísimo más judíos que incluso hasta en proporción, hasta el propio holocausto nazi se quedaría corto, ¿no? Por lo cual digamos que diezmaron muchísimo a la población de judíos los romanos y los que quedaron tuvieron que, por obligación, por decreto, marcharse. Por lo cual, digamos, ¿y por qué los romanos de aquel entonces vieron tanto peligro? Hombre, porque era de una religión muy bien organizada, por lo tanto, un pueblo muy bien organizado alrededor de esa religión y eran bastante cabezones, porque no se querían someter a los romanos y la fe religiosa, como se puede ver hoy en día en la única religión monoteísta que se sigue, digamos, que sigue practicando actos de fe muy fuertes y sigue, digamos, aglutinando digamos, su clientela bajo una férrea, digamos, disciplina teocrática,
que es la religión musulmana, pues ya podéis ver que hay gente, individuos que se sacrifican en nombre de la religión, ¿no? Por lo tanto, fijaros que la potencia que puede llegar a tener la adhesión firme a una religión, ¿no? Tener esa fe, digamos, tan inquebrantable. Entonces, claro, eso, digamos, aglutina muchísimo a las personas alrededor de una fe. Y cuando tienes esta fe, pues normalmente cuando es un pueblo entero el que lo tiene y están muy bien cohesionados, pues es muy difícil derrotarlos, ¿no? Es muy difícil hacer que hinquen la rodilla y que adopten la nueva fórmula que el imperio, por muy potente que sea, le proponga. Entonces, al final, muchas veces estos imperios se ven abogados a diezmar la población primero y luego a hacer actos de fuerza, tanto como expulsiones masivas, etcétera, ¿no? Que luego es un tema que recurrentemente la propia España lo hizo, Portugal, Inglaterra, todos tuvieron su momento de expulsión de judíos, ¿no? Que eso es un tema también que se podría entrar, un poco largo, porque también veo que en muchísimas youtubers, muchísimo que entran un poquito en ese tema, luego también muchísimos artículos que leo, bastante sesudos, incluso intelectuales, eh, todos, digamos, cuando quieren, digamos, de alguna forma denigrar un poquito o meterse contra el pueblo judío, pues siempre acaban diciendo esto, ¿no? ¿Por qué será que los expulsan siempre? Algo malo harán, ¿no? No, básicamente, no, o sea, no digo que no hagan nada malo o que todos los judíos sean buenos, ojo, no nos confundamos, pero es básicamente siempre que ha habido una expulsión o siempre que ha habido alguna cosa de ese tipo es porque, bueno, porque de alguna forma a este país concreto, en ese momento concreto, una de dos, o las dos cosas a la vez o una de las dos cosas, o tenían que coaccionar su propio pueblo buscando un enemigo interno, el judío siempre ha estado ahí como, digamos, como perfecta presa para poder, digamos, meterse con ellos por las razones que os dije en la primera parte, porque por una parte son siempre una minoría y por otra parte encima siempre tienen bienes que fispar, es decir, por su propia idiosincrasia es un pueblo, es una digamos un grupo humano que tiene esa tendencia normalmente al comercio, que es de las pocas oficios que les quedaban para hacer, comercio, tema de recaudación de impuestos, contabilidad y tema de digamos lo que hemos bueno, todo ese tema digamos legalistas, etcétera. Pues entonces al final, quieras que no, pues siempre acaban acumulando algo de dinero y algo de bienes, ¿no? Entonces en los sitios donde residían desde hacía pues varias generaciones. Entonces al final, pues siempre que había un momento histórico en el que el rey de turno o lo que sea necesitaba o bien cohesionar alrededor de su figura y de su nueva religión, cristianismo en el caso de Europa occidental y en Medio Oriente el tema del Islam, pues siempre el judío era el enemigo perfecto al cual podías atacar porque encima cuando lo expulsabas te quedabas con un montón de bienes, ¿no? Que normalmente solían tener unas casas bastante interesantes y sobre todo pues bienes materiales como la plata y el oro que le podían fispar mientras los expulsaban o los exterminaban según el caso o ambas cosas, es decir, muchas veces se dieron ambos modalidades, ¿no? Entonces, digamos que esto por una parte. Ahora me he perdido un poquito el argumentario, pero bueno, yo creo que era un resumen, exacto. Estaba con el resumen. Entonces, resumiendo la historia, digamos, nos tenemos que quedar con esto, digamos. Primero, que es un pueblo, se le llama pueblo, pero no hay que olvidar que es una religión. Lo que pasa es que se le llama pueblo porque es una religión que se ha vinculado a través de la sangre, por lo tanto, al final, eso les ha dado y les da la identidad de pueblo, ¿vale? Por ese tema de consanguinidad, o sea, consanguíneo, o sea, que digamos que solamente se podía, es la única religión, de hecho, que se sepa o que conozca yo en el mundo, como religión, digo, como organización social, el hombre, las tribus, etcétera, han practicado esto de la consanguinidad, bueno, ya lo diré alguna vez. Con bastante asiduidad, de hecho. Ha sido un tema recurrente y bastante asiduo a lo largo de la historia. Lo que pasa es que como organización religiosa sí que es bastante original, porque nadie lo ha vuelto a hacer después de ellos y antes de ellos, que se sepa tampoco. Es decir, que necesites tener un parentesco de sangre para poder entrar o permanecer en la comunidad religiosa, pues es un tema
novedoso, extraño, etcétera, y que encima luego no se pueda hacer proselitismo, porque, claro, evidentemente, si no puedes incorporar gente que no esté ya comprobado que tengan que tengan una, ya no me atrevo a decir la palabra, que tengan una relación de sangre con esta comunidad. Entonces tú no puedes entrar a cualquiera de fuera de otra tribu, de un país lejano a tu comunidad, porque es seguro, 100%, que no tiene una relación de sangre con ellos, ¿no? Por lo tanto, esto les da siempre frenado mucho en cuanto a expansión. Luego, esto también les ha hecho antipáticos a ojos de quien acogían esas comunidades en su seno, les hacía antipáticos porque no poca gente quisiera entrar probablemente en su círculo, aunque fuera por curiosidad o por tener una religión sólida, sobre todo antes de que el cristianismo y el islam se impusieran a lo largo y ancho del planeta y de las zonas donde ha dominado. Probablemente pues, la religión judía era atractiva para mucha gente, ¿no? Además, con ese tema de la peculiaridad de que se sentían como pueblo elegido, pues a quién no le gustaría ser hijo de Dios y pueblo elegido, ¿no? Por lo tanto, me imagino que eso les granjeó muchas antipatías también, el no aceptar a nadie de fuera, ¿no? Porque cuando no te aceptan, pues normalmente te cabreas, ¿no? Entonces, esto unido a todo lo que os expliqué en la primera parte, les ha hecho un pueblo que al final siempre han levantado bastante suspicacias y antipatías, tanto en el pueblo, sobre todo, mejor dicho, en el pueblo llano y sencillo, y en la élite al revés, los han utilizado, como bien os he explicado en la primera parte, siempre los han utilizado para sus fines, pero al mismo tiempo también como arma de doble filo, es decir, por una parte les han utilizado y les han hecho ganar dinero y les han, digamos, de alguna forma hecho funcionar, pero por otra parte siempre con la mirada puesta de también arrojarlos a la jauría del pueblo en cuanto las cosas se torcieran o hiciera falta desembarazarse de ellos, ¿no? O sea, siempre ha sido ese doble juego bastante mezquino por la parte del cristiano o del musulmán en contra del judío. Entonces, digamos, vamos a hacer el salto a tiempos más cercanos. Bien, y vamos a hablar del actual Israel, que es el sionismo ese famoso, que todo el mundo se mete con él y que parece tan horrible y parece que no tengan razón en absolutamente nada de lo que hacen. Ya se sabe todos los comentarios que hay, ¿no? Que están repitiendo el error que han cometido históricamente contra ellos, ahora contra los palestinos, etcétera. Pero bueno, yo aquí me da la impresión que es como siempre, ¿no? La gente, igual que el pueblo judío, parece que nazca en 1945 con el holocausto nazi. El tema de Israel parece que nace en el 48 y que no haya nada antes. No, hay que abrir libros de historia, amigos, amigas. Hay que informarse un poquito mejor y no quedarse solo con el telediario y con los 4 pseudo intelectuales y los pseudo debates que os hacen en La Sexta y todos esos sitios, digamos, no muy recomendables para el intelecto. Cuando uno abre realmente un poquito con seriedad libros de historia, se da cuenta que el tema de Israel y el tema del sionismo se viene, digamos, cocinando desde 1840, imagínense, ¿vale? Estamos hablando de 1840. La ola que hace que se cocine el sionismo es la ola que hace que se cocinen muchas cosas, es decir, primero de todo está la Ilustración, Revolución Francesa, etcétera. Hay que tener muy claro que ahí hay un cambio radical. Pasamos de teocracias, ¿vale?, a de repente pues estados-nación, republicanos, donde todo cambia. O sea, se educa a la población, se empiezan a hacer escuelas. Hay que pensar que es un cambio tan radical que, bueno, si me pongo a hablar de él, se me acaba la cinta, o sea, se me acaba el día de hoy, ¿no? La cinta. Con eso habéis notado que soy un tío viejo, ¿no? Sí, se acabaría, digamos, el tiempo que tengo programado para hoy. No, o sea, no me voy a meter más, pero abrir libros de historia, chicos, y veréis que hay un antes y después muy fuerte con la Revolución Francesa en muchos aspectos y con la Ilustración, ¿no? Entonces, hay una cosa que se llama, que ahora no quiero entrar en detalle, ya sabéis que yo nunca entraré en detalle en nada, porque primero que no tendría tiempo si no, y luego que me gusta que mis oyentes os informéis por vosotros mismos, ¿no? Que no sea yo el que parece que aquí dictamine palabra como una palabra casi divina, ¿no? Un poco haciendo una butad. Entonces, informaros bien, pero hay una cosa que se llama romanticismo,
que se lía entre medias de todos estos tiempos que os digo. Y el romanticismo consistía básicamente en que todo eso nace un poco, me puedo equivocar en cronologías y tal, porque lo estoy diciendo como muy... Pensar que lo suelto todo sin notas prácticamente y que es solo de memoria, por lo cual o sea, os pido que seáis un poquito condescendientes conmigo y que no me machaquéis demasiado y que no seáis demasiado duros. Sé que a lo mejor dentro de los oyentes habrá gente con mucha cultura y que a lo mejor incluso sabéis de historia y no me odiéis demasiado si hago mezclas, ¿no? Pero básicamente el romanticismo se basa en ideas que serían del perfil de Rousseau, ¿de acuerdo? Del famoso Rousseau, que son ideas un poquito pues románticas en el sentido que son idealistas, ¿vale? Y ahí hay toda una serie de idealismo, hay una filosofía muy ideal que se piensa que bueno que una población pues digamos educada y una población que solamente abrace la razón, etcétera, pues podría acabar haciendo estados pues, prácticamente ideales, estados-naciones ideales, repúblicas ideales. Hay una vuelta a los griegos, se magnifica el tema de Grecia, de la democracia griega, que después cuando uno estudia de verdad lo que ha sido, pues fue mucho, pero no fue para tanto, y se idealiza todo este mundo, o sea, hay como una vuelta para atrás, pensando que el mundo prerromano, o incluso romano, pero de primeras, la primera Roma, digamos, eran como repúblicas ideales, y hay toda una serie de gente que eso se le llama básicamente el romanticismo, ¿vale? El idealismo, que piensan volver a establecer como una nueva Grecia, una nueva Roma, digamos, de alguna forma en Europa, ¿vale? Y todo esto, pues en diferentes países, de forma prácticamente paralela, en muchos países de Europa Occidental, Alemania, Inglaterra, Francia y tal, pues hay toda una serie de movimientos por ahí, ¿no? Y de alguna forma todo eso se relía con la Ilustración y tal. Y bueno, y hay muchísimo intelectual y muchísima gente, muchísimo burgués y tal y cual que de alguna forma ven, pues cogen con ganas de establecer pues estas repúblicas ideales, ¿no? Entonces de ahí sale un poquito a grandes trazos de Estados Unidos, sale Francia, sale digamos una serie de repúblicas pues importantes, ¿no? Y al mismo tiempo, aunque parezca una contradicción, porque ya os digo que el ser humano está lleno de contradicciones, también sale una especie de nacionalismo, ¿no? Al mismo tiempo hay muchísima gente que quiere volver a un estado más natural, es decir, no quieren, hay un digamos, hay una contracorriente que quiere volver un poco a lo que sería el antes de Roma, antes de Grecia, y volver un poco a que cada pueblo vuelva a hablar sus idiomas originales, vuelvan a tener el nombre original que tenía antes de Roma, y ahí vuelven a renacer pues toda una serie de pequeños nacionalismos, regionalismos, al tiempo que se busca de hacer pues estas repúblicas ideales, ¿no? Y con todo ese ambiente, toda esta efervescencia, digamos, nacionalista que se vuelve a crear, regionalista, nacionalista, pues bueno, pues ahí se crean pues estas... de hecho, de ahí chupa y nace bastante el nacionalismo catalán, por decirlo de alguna forma. De ahí renacen las cenizas del nacionalismo vasco, el embrión de lo que sería luego el nazismo. Bueno, en fin, hay muchísimos movimientos que a calor de estos nuevos aires, digamos, renacen. Y el sionismo es uno más de esos movimientos que se cuecen por ahí. Y el sionismo, pues simplemente, pues lo que quiere es crear un Estado ideal, una república ideal judía en su sitio original, que era, porque eso sí que está más que documentado, que los judíos pues siempre estuvieron en Jerusalén y alrededores, es decir, la Judea, y entonces quieren volver a la tierra prometida y quieren y trazan un plan, hay, sobre todo en Inglaterra, o judíos ingleses y alemanes, un tal Theodor Herzl, que es un poco el líder de todo este movimiento, pues traza su plan, igual que lo trazan los ingleses, los alemanes, los franceses, los catalanes, o vascos, o irlandeses, etcétera, trazan su plan para crear su pequeña republiqueta ideal, su pequeño país ideal, su nación ideal, retornar un poquito a los orígenes, etcétera, etcétera, todo ese romanticismo, ¿no? Todo este idealismo, ¿no? Digamos, de alguna forma. Y ya está, es un movimiento más europeo, como todos, con un sello claramente europeo, con un sello claramente de ilustración, con un sello claramente romántico,
y no hay ninguna conspiración extraña, ni no sé qué de Sion, ni no sé qué. Es tan simple como esto, ¿no? Es un movimiento pues, nacionalista, además con unas bases bastante claras que hay que decirlo, que en el caso de Israel, la verdad que este anhelo de tener un Estado, además, es casi como una cosa vital, porque al mismo tiempo que hay este anhelo, de hecho, esto sale con los primeros pogroms rusos que hubo, digamos, en Rusia hubo toda una serie de pogroms. Pogroms era, pues eso, una vez más, de expulsión y matanza de judíos en Rusia. Se puso de moda, ahora no recuerdo por qué. Exactamente, bueno, no sé, igual hubo un terremoto, ¿sabes? Bueno, ahora estoy de cachondeo, pero me refiero que por alguna chorrada o por simplemente robar una vez más los bienes, por lo que fuera, porque siempre ha sido por razones así variadas, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues ahí hubo una serie de pogroms y los judíos rusos, junto con los alemanes, que decidieron pues que eso se tenía que acabar, que ya está bien, que llevan 2000 años puteados, o 1800 años en aquella época, que ya está bien, de que necesitaban un Estado al calor de todas esas nuevas ideas y todas esas nuevas reconstrucciones que hubo después, digamos, de la Revolución Francesa y la Ilustración. Pues bueno, ellos pues empezaron a imaginar que eso sería posible, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Pues simplemente los más ricos ricos judíos ingleses, ricos judíos alemanes y rusos empezaron a comprar, y polacos, de hecho, porque todo eso se engendró en el norte de Europa, que es donde se trasladó la riqueza después de la derrota del Imperio Español. Pues básicamente empezaron a comprar tierras en lo que se le llama actualmente Palestina o Israel. Eran tierras que hay que tener muy claro, que eso pertenecía al Imperio Otomano, de hecho. Bueno, sí, en aquella época sí, todavía pertenecía al Imperio Otomano. Luego pasó a manos inglesas cuando el Imperio Otomano es derrotado definitivamente después de la Primera Guerra Mundial, 14-18, del siglo pasado, 20. Era Imperio Otomano y bueno, era una provincia más del Imperio Otomano, ¿vale? No sé ni tan siquiera si en los papeles de los mapas del Imperio Otomano salía como Palestina, ¿eh? Lo dudo. Dudo que saliera como con el nombre Palestina. No sé con qué nombre saldría, pero con Palestina creo que no. Y era una provincia más, y una provincia de hecho bastante deshabitada, porque el Islam había cogido fuertemente su raíz en la Meca y en Medina, de donde era el profeta y donde salió todo el tema del Islam, y Jerusalén pues era una cosa bastante olvidada. De hecho, esto de que Jerusalén es la tercera ciudad santa del Islam, cuando tú hablas o ves documentos serios del Corán y hablas con doctores digamos, no sé si existe esa modalidad, pero islamología, o por decirlo de alguna forma, no está nada claro, porque Jerusalén en todo el Corán me parece que viene mencionado como 2 o 3 veces. O sea que, sin embargo, Medina y la Meca pues lo mencionan centenares, ¿no? Por lo tanto, digamos, se han sacado un poco de la manga el tema de que Jerusalén es la tercera ciudad santa del Islam. Y de alguna forma, o sea, es decir, que pensar que cuando el Imperio Otomano dominaba, por lo tanto el Islam dominaba esas tierras, pues Jerusalén no tenía ninguna importancia. O sea, es más, como había sido judía y había sido cristiana durante bastante tiempo, o representaba todavía un símbolo para los judíos y cristianos, pues la tenían más bien muy abandonada, ¿no? La tenían más bien muy abandonada, pues imagino como para putear un poco a los cristianos y a los digamos, judíos que peregrinaban ahí a Jerusalén, como diciendo, pues mira, os jodéis porque os dejamos una provincia hecha una mierda y pobre, ¿no? Entonces, de alguna forma, estaba como muy abandonada. Estaba muy abandonada, había muy pocos habitantes. Creo que en el último censo que hizo el Imperio Otomano estamos hablando de apenas 500.000 habitantes o alrededor, una cosa así, en todo lo que es el área, incluyendo Sinaí y tal y cual. O sea, básicamente eran casi todos beduinos, de hecho. Había todavía había un muy pequeño porcentaje de judíos en la misma Jerusalén que jamás se fueron. Había, pues habitantes musulmanes, desde luego, pero de todo tipo de etnias y nada, digamos, nada conjuntada, ni muchísimo menos hacían llamar ellos mismos palestinos, ni nada por el estilo. Entonces, de alguna forma, de hecho es más, o sea, ya le digo que a partir de 1840, sobre todo con mucha fuerza, empezaron a comprar tierras sin ningún tipo de problema.
venía un judío europeo, cogía, negociaba con el pequeño caído, calibo, con el pequeño jefecillo del lugar, le pagaba un dinero y le cedían tierras con muchísimo gusto, porque encima eran tierras totalmente baldías. Era una especie de semidesértico, era todo, no crecía prácticamente nada. Ahí iban con las cabras y iban con los camellos, no servía para nada más. Entonces incluso se jactaban de hacer unos grandes negocios con aquellos extraños personajes que venían de Europa a comprar tierras y no entendían muy bien por qué las pagaban tan caras, ¿no? Incluso, o sea que digamos que estaban súper contentos de hacer negocio con tierras que no valían para nada, ¿no? Entonces, ahí empieza, Israel, no os equivoquéis. O sea, estamos hablando de que empieza en 1840, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? Desde entonces, ¿qué ha pasado, ¿no? Porque, claro, de apenas 500.000 árabes que había por ahí despantigados, de repente se crea Israel en 1948 y al cabo de 20, 30 años estamos hablando de que había censado ya 4 millones de supuestos palestinos, ¿no? O sea, así llamados palestinos, árabes, ¿no? Y además, encima, suponiendo que los sionistas estaban exterminando, ¿no? Exterminando a los árabes, y de repente resulta que hay más árabes que nunca, que jamás, o sea, nunca había habido tantos árabes en esa área, ¿no? ¿De dónde salen todos esos árabes? Pues yo creo que están bastante claros. Si queremos ser honestos de verdad, yo creo que los musulmanes jamás han podido soportar de que haya otra religión en lo que ellos creen que es su terreno natural. Y claro, les molesta tener un Estado ahí que se declara judío y que encima pues practica otra religión, ¿no? Y ven como los cristianos retomaron de alguna forma Jerusalén y los judíos también, y esto pues les ha tocado los cataplines. Y de repente Jerusalén se ha convertido en la tercera ciudad santa del Islam. Y de repente pues resulta que había ahí un pueblo que se llamaba los palestinos y de repente resulta que hay 5 millones de palestinos ahí que reclaman sus tierras, ¿no? Un poco extraño todo esto, ¿no? Yo creo que si somos honestos, aquí hay algo que trontolla, ¿no? Ahí hay algo que no acaba de ser muy limpio, ¿vale? Con ello no quiero decir ni quiero disculpar totalmente al sionismo ni a los israelíes, ni digo que todo lo que hagan ahí está bien, ni digo que no me jacto ni me voy a felicitar por los abusos que cometen los soldados israelíes muchísimas veces, etcétera, etcétera. Pero con esto quiero dar un poco de justicia, de balanza, de que la gente que sois aférrimos antisionistas os deis cuenta que, como siempre digo en todos los vídeos, audio vídeos que he hecho, que no os engañen, joder, que las cosas nunca son tan blancas ni tan negras. O sea, ni los judíos son los malos malísimos de la película, ni los árabes son los buenos buenísimos y tal y cual, porque ahí hay mucho rollo patatero. O sea, esto de Palestina, tal y cual, es un rollo patatero que se inventa el Arafat, Egipto, Siria y tal, para que de alguna forma pues sacan de la manga de que son palestinos, crean ese organismo para... Básicamente, ya digo, para joder al Estado de Israel. O sea, no nos engañemos. O sea, quiero decir, eso está clarísimo. Yo creo que al poco que uno es honesto consigo mismo, está muy claro, ¿no? Luego encima, para atraer a toda la progresión europea, hicieron el movimiento como si fuera de izquierdas, pero es que esto es otro engaño que os hacen, chicos, chicas. O sea, gente de izquierdas, podemitas y todo tipo de gente que votáis a la izquierda, no seáis inocentes, coño. O sea, un árabe y un musulmán es ante todo musulmán. Es decir, que es lo que realmente cohesiona a esta gente y les hace un núcleo. El Islam es el que cohesiona todo. Y luego, si hay que decir que uno es de izquierdas porque así entra dinero o me gano simpatía, pues soy de izquierdas. Si hay que decir que es de derechas, pues soy de derecha. No olvidéis que el gran muftí de Jordania, el muftí sería un poco como una especie de papa, salvando mucho la distancia, porque ya sabéis que el Islam es mucho más horizontal que el cristianismo, ¿no? O que el catolicismo. No olvidéis que el tipo se fue a ver a Adolf Hitler, porque vio que de alguna forma si exterminaba a todos los judíos, pues se le acabaría el problema judío para siempre y de alguna forma se libraba de ellos para nunca jamás. O sea, es decir, que y entonces si había que decir que el brazo en alto que era nazi, pues el muftí era nazi, ¿me entiendes? Es decir, ellos son siempre lo que les conviene ser. Si un día les conviene la extrema derecha, serán de extrema derecha. Si les conviene extrema izquierda, serán de extrema izquierda. Y si les conviene ser, yo qué sé, marcianos, pues serán marcianos. Eso no hay que olvidarlo, ¿vale?
O sea, no son gente inocente. Es que además esta superioridad que mostráis con eso parece que despreciáis realmente, no sé quién desprecia más a quién, porque parece que los toméis por tontos esta gente. El árabe es muy listo y muy inteligente y tiene sus estrategias y tiene su nacionalismo y tiene su digamos su fanatismo y también tienen sus extremos, quiero decir, no los menospreciéis de esa manera, quiero decir, ellos también tienen sus planes y ellos también exterminan y han exterminado y ellos también tienen su lado oscuro y también tienen su lado de luz. Pero quiero decir que parece que queráis ver solo la luz y no queráis ver lo oscuros que pueden llegar a ser. Quiero decir, ¿qué pasa? Que solo los sionistas y los judíos son oscuros y los árabes no pueden tener ningún tipo de oscuridad. O sea, quiero decir, me parece muy infantil el planteamiento que hacéis, de verdad, chicos. O sea, seamos un poquito serios, ¿vale? Seamos un poquito serios y intentar ser un poquito más ecuánimes, ¿no? Una vez dicho esto, repito que yo no, evidentemente, intento ser justo y veo las dos partes. Actualmente, tal y como está montado todo el tema, evidentemente ahora ya se cometen errores por ambas partes, se cometen abusos por ambas partes, ¿de acuerdo? O sea, los judíos están tan pringados en malas acciones como lo pueden estar los árabes o los musulmanes, ¿no? Eh, Bien, una vez dicho esto, para que veáis que intento ser todo lo ecuánime que puedo, yo, como veo que aquí en España y en Cataluña en particular, la opinión mayoritaria de casi todo el mundo es pro árabe y anti-sionista, pues por eso me veis que el discurso es como más pro-sionista y más pro-judío, pero es por equilibrar la balanza, más que nada, porque yo sé que del discurso al contrario tenéis ya muchas muestras y tenéis multitud de vídeos, de audiovídeos, de youtubers, tenéis prácticamente el de los telediarios a diario que os comen la cabeza, por lo tanto yo creo que mi faena es más bien pues intentar equilibrar la balanza pues haciéndome un poquito de abogado del sionismo y del Estado de Israel, ¿no? Y es por eso que lo hago, simplemente, porque veo que es un tema de justicia y que hoy por hoy, si uno quiere ser justo, pues tiene que intentar equilibrar la balanza hacia ellos porque está muy desequilibrada hacia los demás, ¿no? De una forma totalmente torticera y bastante injusta también, ¿no? Por lo tanto, digamos, chicos, repito, eso es lo que yo os aconsejo, ¿no? Sobre todo con este tema, ¿no? Con todos los temas en general, pero con este tema en particular, intentar ser un poquito más justos, abrir libros, no os dejéis engañar tan fácilmente por todo esto. Luego ya sé que luego está todo el tema de la conspiración, que si George Soros, que si tal y cual, que si no sé qué. A ver, chicos, esto es que no hay que olvidar que hay una parte de la extrema derecha y franquista en España, y luego no solamente la extrema izquierda, también no hay que olvidar que hay una extrema derecha y unos nacionalcatólicos, etcétera, tanto en España como en el resto de Europa, que siguen odiando a los judíos porque siguen creyendo firme que son los que mataron a Jesús o los que delataron a Jesús. Y hacen muy mala publicidad en ese aspecto y siguen viendo en el sionismo pues una especie de, creen en el famoso no sé qué de Sion, todo ese tema que un famoso que era una chorrada, una cosa falsa que sacaron justamente en la época de los programas rusos, los protocolos de Sion, eso se hizo súper famoso, de hecho el nazismo también lo publicitó mucho y es una cosa falsa, es una acusación totalmente falsa que se demostró que era falsa, que escribió un ruso. Simplemente para fomentar los pogroms en una región en particular con algún interés crematístico como siempre, ¿no? Entonces, claro, todo esto, la derecha hay una derecha nacional católica que cree firme todavía en esto y que todavía tienen bastante odio a los judíos y esos son los que meten todos esos mensajitos de sionismo, de que si George Soros, que si la gran manipulación mundial, que si la gran conspiración de los judíos y tal y cual. Y todo eso, digamos, como siempre, son gente que se basa en el río suena, es decir, en chorradas que son totalmente naturales, como que evidentemente que hay un lobby judío que conspira para que Israel pues sobreviva y se establezca como nación judía en sus tierras históricas, pues evidentemente, es que lo hay, es que es decir, no está escondido, eso está a la vista de todos, el que lo quiera ver, el que lo quiera luego pintar como algo escondido, pues ya se convierte en una especie de, claro, de telenovela ahí o de novela que está muy guay para hacer películas y para montarte pajas mentales, pero es que la verdad es que claro que existe un lobby judío y claro que hay unos judíos
que conspiran todo el día para seguir vivos y seguir teniendo su Estado-nación. ¿Pero qué tiene de malo esto? Quiero decir, y además conspiran, pero como igual que conspiran Podemos para coger el poder en España, igual que conspira el PP para volver, igual que conspira Pedro Sánchez para quedarse en el poder. O sea, todos conspiran cuando hay poder de por medio y cuando hay... La conspiración es algo natural que está a la vista de todo el mundo, no está escondido. Vladimir Putin conspira para que Rusia predomine sobre los demás, los chinos conspiran para tal, el comunismo conspiró en su día para sobrevivir en Rusia, y los Estados Unidos están conspirando constantemente para mantener su imperio americano. O sea, quiero decir, ¿qué somos, tontos o niños? O sea, es decir, eso es la realidad del mundo. Luego, si quieres tú meter el acento en una conspiración en concreto y le quieres además dar todo lo negativo que le puedes dar, pues claro, lo puedes hacer, ¿no? Y vender muchos libros y películas y tal, pero seamos serios, seamos adultos, seamos un poquito equilibrados. Son chorradas, quiero decir, eso está a la vista de todo el mundo y el tal Soros no sé qué coño se dedica, pero seguro que es un tío pues simplemente que hace pasta como muchos otros, ¿no? Y no creo que esté manejando los hilos del mundo. ¿Sabéis la complejidad que tiene el mundo? La cantidad de habitantes que somos. Seamos serios, chicos, chicas, ¿vale? Bueno, pues nada, un besito a todos, un abrazo y ya seguiremos. Chao.